Ahora, no sé qué pasó, creo que mi internet no sé qué le pasó que se cortó. Ya estaba preocupada que era mi internet porque justo encima no me enviaba los WhatsApp. Que la miércoles. No sé qué le pasó al mío que se cortó, pero, o sea, como que fue un corte y volvió, porque apenas se cortó, digamos, ya me desconecta, pero el WhatsApp y cosas sigue funcionando, así que se ve que pasó algo ahí. A ver, no sé si le voy a agregar. No, no sé qué parte, capaz estuve hablando solo alguna parte. Hasta acá donde tengo escrito, eh, hasta esto llegamos todos Sí, juntos, ¿sí? Ah, dale, perfecto. Esperamos a ver si alguien más se agrega. Ya puse a grabar. Sí. Bueno, mientras tanto, o sea, como le decía, nosotros tenemos acá, el arco tangente es una función impar, por lo tanto, tener arco tangente de menos infinito es lo mismo que tener menos arco tangente de infinito. El menos con este menos se convierte en un más, ¿sí? Entonces tengo k por arco tangente infinito más arco tangente infinito y esto es igual a 1, ¿sí? Ahora, la cuestión es cuánto me da el arco tangente infinito, ¿sí? Es decir, tengo que pensar en eh, cuál es el ángulo para el cual la tangente es indefinida, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo para el cual la tangente es indefinida? ¿Cuál es este ángulo? El ángulo de 90 grados. Exactamente, el ángulo de 90 grados o, como acá estamos trabajando con valores reales, digamos, numéricos, lo que vamos a utilizar es en radianas, ¿sí? Quiere decir que esto va a ser K por, los dos valores son iguales, ¿sí? Los dos valores son iguales acá, entonces vamos a tener dos veces 90 grados, que sería pi sobre 2, ¿sí? Pi medio. Pi sobre 2. Hubiese copiado el pegado, ¿no? Y sobre 2. ¿Sí? Eh, esto es más. Y esto tiene que darme 1. ¿Sí? Acá ya no voy a hacer todo el cálculo, ¿no? Porque fíjense que sumo pi sobre 2 más pi sobre 2 me da pi. ¿Sí? Y ahí yo despejo k y me quedaría k pi igual a 1, es decir que k es igual a 1 sobre pi. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir? Que la función esta va a ser función de densidad, o en todo caso puede servir como función de densidad cuando k sea igual a 1 sobre pi, ¿sí? Esto tiene que ser 1 sobre pi, ¿sí? Eso es lo que tiene que valer k para que esto sea, para que esta función, voy a borrar acá el igual a 1, para que esta función f de x, ¿sí? Para que esta función f de x sirva como función de densidad, ¿sí? Es decir, f de x tiene que ser 1 sobre pi sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? Que básicamente nosotros podemos reescribirlo. Acá voy a usar solo esto para poder volver a escribir la función, ¿sí? F de x va a ser igual a... Y acá lo que voy a hacer es... esto vamos a ponerle como 1 y esto vamos a escribirle sí como 1 sobre pi. Escribimos así para que sea más. ¿Sí? Esta es la constante que va a multiplicar a 1 sobre 1 más x cuadrado para que esta función sirva como función de densidad. ¿Sí? Ahora,
Esto, lo que nosotros probamos, fíjense que si yo hago la integral desde menos infinito a infinito de esto, es obvio que me va a dar 1 porque yo partí de esa igualdad, ¿sí? Es decir que una vez que yo encontré ese valor de K, lo que puedo decir es que esa integral está cumpliendo con el segundo axioma, ¿sí? Cumple el axioma 2, ¿sí? Es decir que la integral desde menos infinito a infinito es axioma 2. Ahora, lo que tenemos que ver es el axioma 1, ¿sí? Es decir, que la función es siempre positiva, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos un producto de una constante, ¿sí? Que es 1 sobre pi, es positiva por este cociente, ¿sí? Para que un producto, ¿sí? Para que un producto sea positivo, o a lo sumo 0, ¿sí? Ambos factores deben ser positivos. Deben tener el mismo signo, ¿sí? Ahora, como 1 sobre pi es positivo, ambos factores en este caso tienen que ser positivos, porque como 1 sobre pi ya es positivo, este otro factor que es 1 sobre 1 más x cuadrado tiene que ser positivo, ¿sí? Fíjense que tenemos acá que es un cociente, ¿sí? Es decir, 1 sobre 1 más x cuadrado es un cociente. Para que un cociente sea positivo, digamos, ambos en este caso van a tener que ser positivos, ya que 1 es positivo, por lo tanto, 1 más x cuadrado debe ser positivo. Cosa que se cumple porque tenemos suma de una constante positiva y un término elevado al cuadrado. Como sabemos que todo término elevado al cuadrado, ¿sí?, es positivo, ese denominador va a ser positivo, lo que va a hacer que ese cociente sea positivo. Por lo tanto, el producto de esos dos factores también va a ser siempre positivo, ¿sí? Quiere decir que la función f de x, ¿sí?, es siempre mayor, en este caso es mayor, inclusive nunca va a ser igual a 0, ¿sí? Es mayor a 0, por lo tanto cumple el primer axioma, ¿sí? Esas dos cosas son las que nosotros tenemos que revisar, ¿sí? Yo no escribí todo lo que dije para que sea positiva, pero eso es lo que debemos escribir, ¿sí? Tenemos que para que este producto sea positivo, o si queremos podemos analizar para que sea negativo, digamos, ¿sí? Para que sea negativo, uno de los dos debe ser negativo. Como 1 sobre pi ya es positivo, este otro factor debería ser negativo, ¿sí? Para que este otro factor sea negativo, el cociente debe ser negativo. Como el numerador es positivo, el denominador debería ser negativo para que todo esto sea menor a 0, ¿sí? Como el denominador es siempre positivo, ya que es suma entre una constante positiva y un sumando, digamos, en este caso sería que está elevado al cuadrado, por lo tanto va a ser siempre positivo, este denominador va a ser siempre positivo y por lo tanto la función va a ser siempre mayor a 0. Bien. Ahora, lo que hicimos fue encontrar el valor de K para que esto sea una función de densidad. Esto, vamos a ponerle todo en rojo, ¿sí? Y ahí fíjense, vamos al punto 2. El punto 2 no, el punto B sería, ¿sí? Punto B. Dice, hallar la función de distribución acumulada, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la función de distribución acumulada es la integral desde menos infinito hasta x, ¿sí? Voy a insertar eso, ¿sí? Con mayúscula, f de x va a ser la integral desde menos infinito hasta x de f de x, diferencial de x. Generalmente, ¿sí?, va a aparecer así, que no es f de x, porque en realidad ya no es f de x, sino que se hace un cambio de variable, lo que puede aparecer es f de t y acá diferencial t. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hallando una nueva función, ¿sí? Pero eso es cuestión de simbología nada más, ¿sí? Bien, lo que para nosotros significaría, no sé por qué me pone acá,
es encontrar, esto voy a copiarlo, porque necesito para la integral, ¿sí? Es que f de x va a ser la integral desde menos infinito a x de esto, ¿sí? Voy a ponerle simplemente en negro para que no... Después sí le voy a poner todo en rojo, pero cuando tenga todo el diferencial x, ¿sí? Diferencial x. Fíjense que acá, al igual que como hicimos en la integral de ahí arriba, este 1 sobre pi es un valor constante, por lo tanto lo extraigo. Voy a ir encadenando igualdades. Por lo tanto lo extraigo fuera de la integral, ¿sí? Voy a tener entonces 1 sobre pi. ¿Dónde está pi? Ahí está. Por, y ahí sí, la integral, acá todavía no van los, acá iría lo mismo, solo que sin el. Sin pi. Ahí está. Ahora sí. Igual, esto sería, voy a ir copiando, por, y ahora sí, nosotros habíamos encontrado que 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x, la integral de eso sería tangente a la menos 1, o lo que es lo mismo, el arco tangente, ¿sí? De x, ¿sí? Sería evaluado entre menos infinito y x, ¿sí? Esto sería igual a 1 sobre, se me fue el 1 sobre pi por el arco tangente de x menos el arco tangente de menos infinito, ¿sí? Otra vez, dijimos que la función arcotangente es una función impar, por lo tanto esto sería arcotangente más, arcotangente de x, perdón, más arcotangente de infinito, ¿sí? Que sería 1 sobre pi por el arcotangente de x más lo que obtuvimos ahí arriba, que era, esto voy a pegar solo para, era pi sobre 2. Pi sobre 2, así que es pi medio, ¿sí? Si yo distribuyo, fíjense que me quedaría 1 sobre pi por arco tangente de x, que sería arco tangente de x, más, sería 1 sobre pi por pi sobre 2, pi se simplifica y me quedaría simplemente 1 medio, ¿sí? Es decir que la función de distribución acumulada va a ser arcotangente de x sobre pi más 1 medio, ¿sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Vamos, ¿no? Por ahí lo único que tiene esto es que es una función un poco, no complicada, pero una función un poco especial, digamos, ¿no? Es una función trigonométrica. Pero lo demás es, con cualquier tipo de función se va a hacer lo mismo, ¿sí? Acá tiene algunos pasos más porque, por el tipo de función que es, ¿sí? Bien, eso que nosotros encontramos sería, yo puedo reemplazar a x por cualquier valor y ahí voy a encontrar la probabilidad, digamos, desde menos infinito hasta ese valor, ¿sí? Yo no me acuerdo si esto tenía un contexto, digamos, no, o sea, simplemente nos daba
la distribución, digamos. Bien. Para el punto C, esto voy a pintarlo en rojo, ahora que resolvimos. Para el punto C lo que vamos a hacer es, fíjense que tengo que encontrar la probabilidad entre menos 2 y 2. ¿Sí? La probabilidad entre menos 2 y 2. Tengo dos formas de resolverlo, digamos. ¿Sí? Hacer la integral desde menos 2 hasta 2, ¿sí? De esta función, ¿sí? O sea, voy a encontrar el área bajo la curva de esa función. O lo que puedo hacer es, como yo tengo, voy a abrir mi cosito para dibujar. Como yo tengo, vamos a hacer así. Acá sí tengo el menos 2, acá el 2. Y acá estaría el 0. Vamos a suponer que yo tengo la función así. Y lo que yo tengo, fíjense que yo puedo usar, digamos, la función que encontré recién. ¿Por qué? Porque si yo evalúo esta función, es decir, a cotangente x sobre pi más 1/2, en menos 2 voy a encontrar toda el área hasta acá. ¿Sí? Toda esta área. Cuando yo evalúo hasta 2, voy a encontrar toda esta, pero también, o sea, no solo la anterior, sino también esta partecita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo resto todo esto menos esto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto. ¿Sí? Es decir que lo que yo puedo hacer es f de 2 menos f de menos 2. ¿Sí? Y esto lo que me va a dar es la probabilidad de que x esté entre menos 2 y 2. ¿Sí? Necesitaría una de esos lapicitos digitales para escribir porque si no queda muy feo. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la función integrada y todo, porque si no tenemos que volver a integrar, ya sabemos que nos da la integral, ¿sí? O sea, con que yo utilice esto, ya es suficiente, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces f, vamos a escribir todo, ¿sí? La probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor entre menos 2 y 2 es igual a la diferencia entre f de 2 menos f de menos 2, ¿sí? Que sería básicamente, voy a insertar ecuación, esta función, vamos a ponerla en negro, voy a poner más grande así se ve, ahí se ve mejor. Solo que en vez de x, ¿sí? Voy a tener 2, y esto sería menos, acá en vez de x va a ser menos 2, y por el menos recordemos que esto en vez de ser más 1/2 va a ser menos 1/2, ¿sí? Ahí fíjense, este 1/2 se cancela con este 1/2, ¿sí? Y fíjense que otra vez lo mismo, ¿sí? Como arco tangente es una función impar, arco tangente de menos 2 es lo mismo que, voy a borrar esto acá, o voy a copiar esto. Es lo mismo que tener menos, ¿sí? Es decir, arco tangente de menos 2 es lo mismo que menos arco tangente de 2, ¿sí? Otra vez tenemos acá que este menos con este menos queda positivo, por lo tanto voy a tener dos veces
el arcotangente de 2, ¿está bien? 2 veces arcotangente de 2 sobre pi, ¿sí? Yo ese resultado no tengo, así que eso vamos a calcular. ¿Cuánto da el arcotangente de 2? No sé cómo... Dividido... Ah, mi calculadora no tiene pi. Acá tiene. Y eso por 2. A mí me dio 0,7 porque me da 0,704. ¿Sí? Quiere decir que la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre menos 2 y 2 es de 0,7. ¿Sí? O sea, hay un 70% de probabilidades de que el valor de x esté entre menos 2 y 2. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Era eso nomás? Sí, estamos hasta ahí. Cualquier pregunta, cualquier duda, háganla, ¿sí? Podemos ver. Bien, pasamos al otro. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo. Dice determinar K para que la siguiente función sea una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Son 2 y 10. Como que se fue más tiempo del que esperaba. Vamos a hacer algo. Fíjense que es lo mismo que el anterior. ¿Sí? O sea, hay que encontrar el valor de K. Fíjense que acá está K, acá y acá. ¿Sí? Para que esa función sirva como una distribución de probabilidad. La característica acá es, fíjense que x es mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, la integral, cuando nosotros hagamos para igualar a 1, no va a ser desde menos infinito a infinito, sino que va a ser desde 0 a infinito, ¿sí? Lo que tienen que hacer es integrar así como hicimos ahí arriba, igualar a 1 y a partir de ahí despejar k, ¿sí? Esta función ya les digo que tiene una característica particular, ¿sí? Y es que no importa el valor de k. O sea, cualquier número que yo reemplace acá, digamos, por ese valor, siempre voy a obtener una distribución de probabilidad, ¿sí? Esa les voy a dejar como tarea y vamos a pasar a la otra, ¿sí? Que acá hay otras cositas más para calcular, digamos, que es más interesante, ¿sí? O sea, el punto 2 es muy similar al punto 1, es otra la función, por lo tanto va a ser otra la integral, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Solo hay que encontrar K y determinar si es siempre positiva y si la integral me da 1. Bien. Después la hacen, cualquier duda o consulta pueden escribir en el grupo, ¿sí? O pueden escribirme por privado si no quieren escribir en el grupo. En el punto 3 dice así: un autobús pasa por una parada en cualquier instante entre las 1 y las 2, siguiendo la siguiente distribución, ¿sí? Fíjense, es una función por tramos, digamos, y que básicamente dice que la función va a valer 0 si x es menor que 1, va a valer 1 si x está entre 1 y 2, y va a valer 0 si x es mayor que 2. ¿Qué quiere decir? Que la función está definida solo en el intervalo 1, 2. ¿Sí? Y particularmente está definida como una constante, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer es, dice, comprueba que se trata de una función de densidad. Para que sea una función de densidad, otra vez tienen que cumplirse los dos axiomas, que sea siempre positiva o nula, que fíjense que acá simplemente nosotros la vemos, fíjense que para valores menores que 1, la función vale 0. Para valores entre 1 y 2 la función vale 1 y para valores mayores que 2 la función vale 0. Por lo tanto, la función o vale siempre 0 o siempre 1. ¿Sí? Por lo tanto, la función nunca es negativa, por lo tanto, cumple ese primer axioma. ¿Sí? El segundo axioma lo que tenemos que hacer es probar que la integral desde menos infinito a infinito me da 1, ¿sí? De esa función. Veamos lo que sí da 1. Es muy sencilla, ¿no?
Vamos a escribir. Acá simplemente voy a escribir lo que vamos a hacer, que va a ser la integral desde menos infinito a infinito de f de x diferencial x, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Bien. No sé por qué estoy en queda. Eso quiere decir que la integral de... Fíjense que esta es una función definida por tramos, ¿sí? Por lo tanto, la integral nos va a ser la misma en esos distintos tramos, ¿sí? Fíjense que yo tengo que, si x es menor a 1, vale 0. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 1, la función vale 0. Esto es obvio que me va a dar 0, pero yo quiero escribirlo igualmente porque pueden aparecer funciones que sí sean distintos de 0 en algunos tramos, y entonces uno calcula así, digamos, todo esto, ¿sí? De menos infinito a 1 vale 0, ¿sí? Después de 1 a 2 vale 1, diferencial x, y de 2 a infinito vuelve a valer 0, diferencial x, ¿sí? Fíjense que esto básicamente se reduce a esta integral. No me deja copiar solo. Bueno, básicamente se reduce a la integral esa del centro, digamos, voy a escribirlo acá. Sería la integral desde 1 hasta 2 de 1 diferencial x, ¿sí? Porque las otras, al ser 0, no hay área, ¿sí? Es como, desde menos infinito hasta 1, es como una función, una recta horizontal que coincide con el eje x, ¿sí? Por lo tanto no tiene área, ¿sí? Esta integral, fíjense que si yo integro me va a quedar x, ¿sí? Evaluado entre 1 y 2, que básicamente sería 2 menos 1, esto me da 1, por lo tanto se cumple el segundo axioma y podemos decir que esa función es una función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad, ¿sí? Otra vez les repito, nosotros, si bien son 3 los axiomas, el tercero no se prueba, no se comprueba, porque nosotros ya suponemos que esa función o la integral de esa función me va a dar la probabilidad, ¿sí? Entonces no se comprueba. Bien, vamos al punto 2, al punto B en realidad, ¿sí? Dice, haya la probabilidad de que el autobús pase entre la 1:30 y las 2, ¿sí? Fíjense que acá otra vez tengo una integral de esa función que es 1 diferencial x. Entre las 1:30 y las 2, ¿cuántos serían entonces los límites de integración de esa función? El límite inferior sería 2/3. Y el superior 2. 2/3. ¿Por qué 2/3? 3/2. Eso, era al revés. 3/2. ¿Por qué 3/2? 1,5 sería. Claro, Porque uno... si dividimos Ella, la o hora sea, en dos tramos, ¿Sí? porque si dividimos la hora en 2 tramos, ¿no es cierto? Tendríamos 50, 30 y 30, y como dice 1:30, tomaríamos un tercer tramo, una segunda hora. Digo, un primer tramo, una segunda hora, entonces serían 3 tramos. Exactamente, o sea, 1,5, ¿no? O sea, voy a usar el decimal. 1,5 sería x evaluado entre 1,5 y 2. Quedan 10 minutos. Vamos a terminar justo este problema. Que básicamente sería 2 menos 1,5, que esto es 0,5, que sería media hora.
¿sí? Media hora no, porque esto es una probabilidad, no un valor de la variable. O sea, hay 50% de probabilidades de que el colectivo llegue entre las 1:30 y las 2. Fíjense que es bastante obvio. ¿Por qué? Porque a este tipo de funciones, nosotros vamos a ver después, se le llama variable, me olvidé el nombre, uniforme continuo. Es una variable uniforme continua. ¿Por qué? Porque fíjense que es una constante, digamos. ¿Sí? Por eso se le dice uniforme. En este caso es continua porque estamos trabajando sobre un intervalo real, digamos, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos, digamos, en cualquier intervalo, en intervalos iguales hay iguales probabilidades de tener el colectivo, ¿sí? O sea, de las 1 a las 1:30 hay la misma probabilidad que las 1:30 a las 2. De las 1 a las 1:10 hay la misma probabilidad que de las 1:10 a las 1:20, ¿sí? Es una distribución que se llama uniforme. Tiene esa característica, ¿sí? Bien, esto que nosotros encontramos acá, entonces, era lo que nos pedía el punto B. Vamos al punto C. Esto es una propiedad que yo no me acuerdo si les pedí que demuestren, si no les voy a pedir igualmente, pero acá la vamos a hacer en un caso particular, ¿sí? Dice, calcula la probabilidad de que pase exactamente a las 1:15, ¿sí? Que pase exactamente a las 1:15 es encontrar la integral desde dónde hasta dónde. Acá es 1. ¿Cuáles serían los límites de integración? Desde Sería 1,25 a 1,25 1,25. a 1,25. Exactamente. De 1,25 a 1,25. ¿Y qué pasa acá? Eso me da 0. Eso me va a dar 0, no hace falta ni resolver la integral, ¿no? Ya sé que me va a dar 0, ¿sí? Y esto sí o sí tiene que pasar, porque la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome exactamente un valor es 0, ¿sí? La probabilidad que yo diga que llega a las 1:15 es 0, ¿sí? Es 0 porque es prácticamente imposible, ¿sí? En realidad es imposible, por la continuidad del tiempo, ¿sí? Que nosotros miremos y digamos que llego a las 1:15 en realidad es falso porque llegó a las 1:15, pero 15 minutos, tantas centésimas de segundo, tantas décimas, centésimas, milésimas, millonésimas y así sucesivamente. Eso se puede extender porque fíjense qué tiene que pasar para que sea exactamente a las 1:15. Que sea 1,25 y después, un segundo, ¿sí? Que sea le hago una pregunta. 1,25, sí, aguantame un cachito. Y que después del 25 todos los otros números tienen que ser 0, ¿sí? Y la probabilidad de que pase eso es 0, ¿sí? Decime, Jessica. O sea, esto es imposible tanto para las variables discretas como continuas. En las discretas sí O sea, puede en este tomar un caso valor. Ah, bien. Claro, pues Porque justamente en este caso el tiempo obviamente es una variable continua, el tiempo pero... es una variable continua. Claro. En una discreta Pero en sí, caso de... Ah, bien. porque por ejemplo, yendo al ejemplo que nosotros teníamos en la clase anterior, digamos, de las fallas en los neumáticos, ¿sí? O sea, ahí sí yo puedo encontrar la probabilidad de que tenga una falla, ¿sí? Claro, sí. Porque ahí sí o tiene 0 fallas, o tiene una, o tiene 2, ¿sí? Pero en el caso de las continuas, no, ¿sí? De las continuas es imposible hallar un único valor. Pero acá también se puede decir que bajo un punto no existe área. Exactamente, no existe área. Lo que por ahí se puede, o lo que se hace, digamos, es lo que se llama factor de corrección de continuidad. Es decir, que yo, en vez de ver entre 1,25, miro entre 1,24 y 1,26, ¿sí? O entre 1,24, en este caso sería 1,245
y 1,255, por ejemplo. ¿Sí? Digamos como que le agrego un poquito a cada, digamos, un poquito menos, un poquito más, y veo en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, no es específicamente en 1,25, pero es, digamos, en un entorno que tenga como centro 1,25. ¿Sí? Cuanto más chico es el entorno, no me acuerdo cómo se le llama a la distancia, el radio, cuanto más, más chico es el radio del entorno, ¿sí? Más exacta es la probabilidad que voy a obtener para ese valor. ¿Sí? Pero que sea exactamente un valor, es 0, es imposible. ¿Sí? Bien. Pongo el rojo. Y finalmente tenemos, voy a copiar nomás, solo que acá no va a ser 1,25 y acá no va a ser 0. La probabilidad de que pase entre las 1,5 y las 1,10. ¿Cuáles serían los límites de integración en este caso? Fíjense que esta es fácil, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta nomás son los límites de integración. 1,05 y 1,10. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segura? Sí. Si yo digo 1,05, vos me estás diciendo por los 5 minutos. Claro. Y cuando fue 1 hora y media, ¿por qué en vez de ser 1,5 no fue 1,3? Porque no es lo mismo 1, ¿eh? ¿Cómo? Ah, porque, Ah, claro, por eso estamos dividiendo el tiempo no por los minutos. claro, pasa que acá 1 hora son 60 minutos, no 10 o Claro. 100, digamos. Pequeño detalle. Eso es una cuestión, ¿no?, que uno siempre tiene que tener en cuenta, porque si hablamos de horas, en cuanto a la división, digamos. Re que arriba hicimos 1,25 y nadie dijo 1,15 y ahora Claro. Pasa que era más fácil, ¿no? Un cuarto ya tomamos el 0,25. Y bueno, entonces creo que si hicimos tomando como a un entero, digamos, pues hicimos 1 hora como de 100, digamos, o como de 1, vendría a ser 100 dividido 60 y multiplicado por 5. ¿O no? Para ver los 5 minutos. 100 dividido 60. En realidad, ¿un minuto cuánto vale? O sea, un minuto es 1/60. ¿Sí? Porque es Claro. 1 de 60. Si son 5 minutos, sería 5/60. 5/60 me da 1/12. Sería, como Sí. es 1 y 5, sería 1 más 1/12. Y 1 más 1/12 es 13/12. 13/12. Y en el extremo superior, en vez de ser 5/60, va a ser 10/60, que sería un sexto. Es decir, que va a ir de 13/12 a 7 sextos. Pues yo estoy calculando muy mal. 7 Sí. sextos, sí. Bien. 7 sextos. Que fíjense que cuando nosotros reemplacemos, básicamente va a ser esa diferencia, ¿no? Van a ser 7 sextos menos 13/12. Esto me da 1/12. 1/12. Bien. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Fíjense que es muy sencillo, digamos que acá por ahí lo que yo quería hacerlo por esa cuestión de los decimales y la hora, ¿no? No hay que confundir. Bien.